con un programa muy especial. ¿Cómo se va a llamar esta sección dentro de Asiento Extra que vamos a realizar cada jueves? Ticos que rompen fronteras. Es el programa, es la sección que tuvimos en algún momento en Desde Buena Mañana, que les vamos a llevar en este espacio, en Asiento Extra. Todos los jueves vamos a conversar con un costarricense que ha destacado a nivel internacional por las labores profesionales que ha realizado en algún campo, en la política, en la ciencia, en la economía, en el deporte, en tantas facetas que tenemos periodistas, que tenemos vulcanólogos, que tenemos artistas. Con ellos vamos a conversar cada jueves para llevarles su historia personal, su ámbito familiar, incluso también cómo han llegado a romper fronteras. Y hoy me toca el primer programa con alguien que yo veía de chiquitillo, con alguien que yo realmente admiraba mucho, y tengo el honor de hoy encender micrófonos y darle, yo diría que más bien él me da la oportunidad a mí de entrevistarlo, no al revés, a don Eduardo Solano, un periodista súper destacado a nivel nacional, a nivel internacional. Yo lo recuerdo, don Eduardo, en Canal 2, lo recuerdo en el 2 Deportivo, lo recuerdo en las coberturas, en las transmisiones de los partidos de Primera División, y de verdad que para mí es un privilegio tenerlo hoy como invitado. Ya lo tenemos a través de la pantalla de Canal 42.2. Don Eduardo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ángelo. El gusto es mío, y más bien estoy viendo que inicia la sección, y qué honor que esté por aquí, la verdad que sí. Y vos sabes que eso que dijiste, yo me acuerdo de usted en Canal 2, mira, es como la frase recurrente cuando alguien me lo encuentro y me dice, yo veía con mi tío, yo veía con mi papá, yo veía con mi abuelito. Uy, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo. Pero también marca que Canal 2 tuvo una época lindísima, fue una época muy buena de la televisión nacional. Y por supuesto que algunos otros me reconocen, obviamente que ya el tiempo ha pasado, por la voz también. Entonces, pero generalmente es el 2 Deportivo. Y cuando ponía la música atrás, ¿se acuerda? Sí, los sábados, cuando uno escuchaba esa canción de Santa Esmeralda, bueno, todo ese tema que era, y tan bonito que obviamente que a uno le trae muchísimos recuerdos, Ángelo. Sí, totalmente. Ya casi vamos a poner esa canción icónica del 2 Deportivo, porque ¿quién no se acuerda del 2 Deportivo a través de Canal 2? Un canal que nos marcó mucho, a muchos. A muchos. Yo me imagino que ustedes, los que estaban detrás en las pantallas, saliendo a cuadro, óigala, don Eduardo. Vamos a ver. ¿La oigo o no la oigo? Ah, sí, claro. Por supuesto que esa era la música que sonaba en esa época, que fue tan reconocida a nivel nacional, a nivel local, y que, bueno, nos llevó tantos recuerdos, y es la gente. ¿Y cómo se llamaba la canción? ¿Y quién la cantaba? Y los sábados, recuerdo, y a usted le tocó trabajar con Hernán y con Pilo, y Adriana, y Roger Ajún, y toda la gente, y los apodos de Roger y Julio Ramuno, que vemos a Jorge Martínez. Bueno, tantas cosas bonitas que pasaron. Una época que marcó definitivamente a la televisión local, mi estimado Ángelo. Sí, déjeme decirle, don Eduardo, que a mí se me eriza la piel con solo escuchar la canción. A mí también. Y me trae grandes recuerdos. Pero, don Eduardo, más allá del 2 Deportivo, antes de llegar a Canal 2, antes de llegar al periodismo, siquiera estudiarlo, ¿de dónde viene Eduardo Solano? ¿Por qué nació ese gusanito del periodismo? Pero empecemos por ¿de dónde viene Eduardo Solano?
Bueno, yo nací en Costa Rica, me fui muy pequeñito a los 3 meses de edad a Chile, viví Ujú, hasta los 12 años. ujú. Ya después regresé aquí, empecé a conocer más un país totalmente diferente, obviamente un trópico al país frío chileno, con un ambiente totalmente diferente. Y ahí siempre me gustaba mucho el fútbol, siempre seguí mucho el fútbol desde pequeñito. Y una historia que me trae a este momento, el Estadio Nacional en Santiago de Chile se llama Julio Martínez. Ajá. Julio Martínez fue un comentarista muy destacado a nivel de Chile, JM le decían, Julio Martínez. Y yo recuerdo chiquitillo, iba yo al Estadio Nacional, me iba caminando, vivía cerca del Estadio Nacional, pero en alguna ocasión me llevaban al estadio una de las personas que influyó muchísimo, don Fernando Sofeifa, que influyó mucho en la práctica del fútbol mía, o sea, tenía un equipo de fútbol y se llamaba el Trotaconventos. Y me acuerdo que una noche me llevó al estadio y me presentó a don Julio Martínez. Fui a la cabina y lo que es la vida, años después saber que yo iba a estar en las mismas, pero fue como un presagio, ¿verdad? JM era de lo más reconocido eh, a nivel de Chile y años después, ya cuando volví como periodista, conocí a otra leyenda también, que era don Sergio el Sapo Livingston, Ajá. que fue también gran comentarista de televisión nacional. Y bueno, son las cosas que me atrajeron del fútbol. Y después ya aquí en Costa Rica pude desarrollarme, entré a trabajar en la UCR, entré a estudiar en la Universidad de Costa Rica, pero estudiaba estadística, nada que ver con periodismo. Concluyo ahí estadística y después me paso como supernumerario, que llamaban en esa época, a estudiar periodismo. Ajá. Y ahí nació todo, y ahí llegó todo el tema del deporte y que me llevó también en el año 96 a conectarme a un partido que transmitimos aquí en Canal 2, el partido de la Copa Interamericana en el año 96 entre Vélez Sarsfield y Cartaginés. Ujú, Y ujú. eso fue lo que me llevó a mí a conectarme con Univisión, el primer trabajo, y ya después lo demás se va sumando por capítulos, ¿verdad? Bueno, Pero esa es parte de la historia, mi estimado Ángelo. don Eduardo, aquí estamos pasando algunas fotografías. Esas las vamos a repasar un poquito más adelante, pero hay fotos obviamente con Keylor Navas, con Clodoaldo, estrella del Brasil, donde jugó Tostado, Garrincha, Pelé. Hay una foto con él. También en el salón, en el equipo que elige quién va a llegar Jurado. al Salón de la Fama del fútbol internacional. También están jugadores centroamericanos, figuras de la talla de Javier Zanetti. Ahora las vamos a repasar, ¿verdad? Pero, Eduardo, su familia en aquel entonces, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba su papá, su mamá? ¿Tiene hermanos, tiene hermanas? Sí, tengo dos hermanos. Mi mamá se fue a trabajar a la embajada de Costa Rica en Chile y nos quedamos. Ujú. Mi mamá trabajaba en la embajada. Con mi papá no tuve relación en ningún momento, pero lo conocía ya cuando vine aquí a Costa Rica. Pero no hubo una relación. Doña Juanita Granado fue artífice también, como también parte de Fernando Sofeifa, que lo comentaba yo ahí, doña Anita Sofeifa, que fueron muy importantes en mi vida y que obviamente trascendió en mi vida mucho de eso. Dos hermanos, tengo también dos hijos, tengo ahora un nieto que me tiene vuelto loco, que viven en Barcelona, y así que esa es parte como el resumen, casado con Anita Borbón. Y el resumen rapidito de la parte familiar, mi estimado Ángelo. ¿Y cómo era Eduardo Solano en la escuela, en el colegio? ¿Cómo era Eh, académicamente? Regular, porque era muy fiebre del fútbol, era muy fiebre del deporte, o del fútbol principalmente, pero normal, no diría que destacado tampoco, pero sí terminé la escuela básica en Santiago. Y ya el colegio lo hice aquí, en una parte en el Liceo de Costa Rica y otra parte en el Vargas Calvo, después entré a la UCR, donde me gradué, como te digo. Pero así, creo que me marcó mucho el tener que enfrentar solo las cosas académicamente, pero bueno, se lograron, gracias a Dios.
y por el apoyo siempre de la gente que te mencioné. A ver. Y era de muchos amigos. No, vieras que yo la verdad, te voy a ser muy sincero, era como muy retraído, Ajá, no era así como de tantos amigos. Cuando vine aquí, cuando llegué a Costa Rica, ya hice un poco más, me decían el chileno, obviamente. claro. Viví en Barrio Córdoba, después me fui a vivir a San Ramón de Tres Ríos, pero sí, es curioso porque o sea, ya cuando yo me convierto en periodista, a mí la gente me dice, es que vos agarrás un micrófono y te convertís, sos otra persona. Y probablemente, ¿verdad? Que no, y no es porque no me guste hacer, sino es la forma de ser de uno, que me concentro mucho o me apasiona mucho lo que hago, pero sí soy de poco hablar, curiosamente. Pero sí, aquí usted puedo pasar un montón de rato hablando. Totalmente, como buen periodista. O sea, Probablemente. primero le cuesta un poco y después se suelta, que bueno. Sí, 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 ya te digo, así, con un micrófono es otra persona. Don Eduardo, ¿y era noviero? Noviero, creo toda la vida, eso sí, de toda la vida. Pucha, como costó mucho. Sí, 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 la verdad que sí. sí. Allá obviamente que ya con los años uno se calma, pero sí, claro. ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia, don Eduardo? En Chile, digamos en Chile. En Chile, el clima, el fútbol, eh, el vivir, la escuela me marcó mucho donde yo vivía. Y te voy a decir una cosa, bueno, cosas que tal vez uno no dice nunca. Yo vivía en la embajada de Costa Rica en Chile y me trataban como de la familia, pero Ajá, yo nunca me sentí eso, sino que más bien me metían en colegios, no sé, te voy a dar el nombre de un colegio que se llamaba el Queen Elizabeth College. ok. Era todo el colegio de los diplomáticos y toda la cosa. Pero yo terminé en la escuela pública jugando, allá se le llamaba al uniforme o al overall, se llamaba la cotona. Ajá. Y entonces yo terminaba ahí con todo sucio jugando en la plaza, bueno, en la cancha de la escuela pública. Yo viajaba solo, teniendo 7 años, y iba a la escuela. ¿De verdad? Pero sí, sí, era muy, muy interesante porque por un lado me llevaban al colegio en el carro de la embajada, pero yo Un era carro otro. oficial. Sí, yo iba a la escuela y viajaba en bus desde muy pequeñito, pero fue una decisión ya mía de querer, o sea, me gustaba el ambiente de la gente más sencilla, por decirlo de esa manera. Y mejenguero. Totalmente. ¿Cómo es que Aquí se...? cuando vine Ajá. a Barrio Córdoba, yo era el que llevaba la bola y el que la retiraba. Entonces, llegaba a las 8 en vacaciones, a las 8 de la mañana ahí a jugar a las Luisas, que se llamaba en Barrio Córdoba, y hasta que se iba el sol. Y se enojaba jugando bola y se llevaba la bola. No, 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 yo no era, me refiero yo que tal vez no era el que, porque antes decía que el que llevaba la bola no era el bueno. No, no, Ah, no era tan malo para jugar, pero sí esperaba que llegara la gente y era el último que me iba porque era un gran fiebre. dice don Henry que él era muy malo jugando fútbol. ¿Usted cómo era? No, yo sí le hacía, sí, Usted sí sí me le hacía. gustaba. ¿Y cuál era la Sí, sí. posición predilecta suya? Puntero derecho, era Puntero súper derecho. rápido, me gustaba mucho. Ajá. Lo que pasa es que tampoco trascendí por lo mismo que te apuntaba, el tema familiar, Sí. cosas de esas que me faltaron ese impulso, pero sí me gustaba mucho jugar fútbol. ¿Algún jugador que admirara en esa época? ¿Chileno o del resto del mundo? A los de Colo-Colo, obviamente, a Claro. los de Colo-Colo, que era el equipo que me gustaba, y te cuento una anécdota, a Sí. los años, cuando ya trabajaba en Univisión, me tocó conocer a don Carlos Reynoso. Carlos Reynoso fue un gran futbolista que jugó en el América en los años 70. Fue un tipo de lo mejor que ha llegado a la América, el señor Carlos Reynoso. Y en una transmisión yo se lo dije, maestro, así le decía, maestro, yo lo iba a ver a usted al Estadio Nacional ahí en la reja. Imagínese a esos chiquillos agarrados de la reja y yo lo iba a ver a jugar a usted cuando jugaba con Audax Italiano, generalmente cuando jugaba con Colo Colo y se reía y son de esas cosas. Otra vez cuando me invitó una emisora chilena que se llamaba ADN, que era parte de la de ADN que tuvimos aquí en Costa Rica Claro. En esta y misma cabina donde estoy yo. Sí, creo que sí, no sé, no, creo que fue en Grupo Nación, pero en el otro lado, Ok. todavía en la. Entonces me invitaron y hacíamos un programa que se llamaba Carrusel Mundial, un programa muy bonito.
Y entonces dentro del panel de ADN Chile estaba un señor que se llama se llama Carlos Caselli. Ajá. Carlos Caselli, Carlos Humberto Caselli, era el goleador de Colo-Colo de los años 70. Yo era fan de la radio y escuchaba los partidos, que no es como ahora, que tenías que escuchar los partidos de la radio y entonces escuchabas a ese Colo-Colo de Caselli, el Chamaco Valdés, de Edson Beirut, de Severino Vasconcelos. Y entonces Carlos Caselli me hace una pregunta, pues estamos hablando de un tema, no recuerdo cuál, y yo no pude decir, no, ídolo, ídolo. Yo a usted lo iba a ver al estadio y se reían ahí, pero son de esas cosas bonitas que te depara esta profesión, que lo que más he disfrutado es eso, es la pasión por la cual uno vive, Ángelo. Y cuando tenés pasión, no hay nada que te detenga, no hay nada que te detenga cuando lo hagas con pasión. A veces gente me pregunta, ¿y cómo llegaste a Univisión? ¿Y cómo Yo creo que la pasión me llevó ahí. Sí, sí. Don Eduardo, ¿qué extraña de Chile? Ay, no volvió a Chile, no volvió a vivir. Sí, ir a vivir a claro, Chile. claro. Fui con mis hijos, he Ajá. ido solo varias veces. Claro, ha cambiado ese Chile que hoy tenemos, un Chile convulso, un Chile totalmente segmentado, Sí. polarizado políticamente, que siempre ha sido así. Claro, yo lo recuerdo, la primera vez que llegué después de tantos años, cuando yo dejé de estar en Chile, agarré una bicicleta y me fui a andar por los lugares que yo vivía cuando era pequeño y llegué perfectamente. Una de las últimas veces que fui, hay una escuela que ya no existía, pero sí estaba la iglesia, se llama Los Dominicos, la parte de Oriente, no me acuerdo de la parte en Los Dominicos. Y obviamente que yo andaba preguntando por gente que vivía por ahí para ver si algún compañero de la escuela. Y era la vida que uno de los... Era una escuela sencilla, era una escuela pública, se llamaba Hamburgo 108, una cosa así. Ujú. Entonces, preguntando a la gente, y le pregunto a uno de los muchachos que estaba cuidando el carro, mira, ¿qué pasó con esa escuela, Hamburgo 108? Y me dice, no, esa escuela, y yo estuve ahí, sí, ¿en qué año estuviste vos? En tal año. Resulta que el muchacho había sido compañero mío en la época que yo vivía allá en Chile. Cosas, la verdad, bonitas, agradables, Sí. ¿Y agradables. qué extraña propiamente ya de Chile? No sé, la comida, el clima, la gente. ¿Qué extraña hoy de Chile? No, yo creo que, ¿cómo decirlo? Para mí, dicen que la infancia es la patria de uno. Ujú. Y obviamente yo tuve mi infancia allá, pero no me siento chileno, me siento tico y obviamente que hay otros países a los cuales también hoy estoy sumamente agradecido, pero mis raíces ticas las amo con todo mi corazón. Ujú. Pero el tema, no sé, tal vez hay mucho los lugares, tal vez algo de gente, no sé, pero si me decís, ¿vivirías en Chile otra vez? Yo creo que no. Ujú, Yo ujú, creo que no. ujú, ujú. Iría, pero de paseo. De paseo. ¿En Chile tuvo la oportunidad de trabajar en algún momento? No, yo viví de los 3 meses a los 12 Pero, años, o pero sea, después de haber salido de Chile, me refiero. sí, con la gente de la gente, de la misma gente de ADN, Ujú. con ellos, porque obviamente yo conocía el medio chileno, entonces sabían Sí. que yo estaba totalmente enterado de todo lo que pasaba. Esa es una de las características también que yo escuchaba en la radio en la época pequeño, en la radio de onda corta, que hoy no, Ujú. obviamente la gente preguntaba qué es eso, no se sabía, y entonces yo escuchaba relatos de Argentina, porque soy muy fiebre del fútbol argentino, Sí. al Gordo Muñoz, y escuchaba al Sapo Livingston, y escuchaba los partidos en onda corta, cosa que no lo hacía. Además, tan fiebre era que el Mundial del 78 yo lo grabé en cassette, de onda corta, que no me acuerdo fue cómo hice, pero grababa todos los partidos. Hombre. Era Gre- un gran fiebre. Y siempre pegado, así como los señores de ahora, se pegan el radicito aquí en la oreja y van escuchando. Ese era el Eduardo Solano en esa época. Ese era el Eduardo Solano en esa época, claro. Y, Era el que hacía eso. y eso fue trascendental para elegir ser periodista. No, más bien fue, vamos a ver, en el año 87, estando yo ahí iniciando,
simplemente llamaba a una emisora y le decía, mire, yo tengo toda la información de los jugadores de River que vienen a jugar con la liga, que juegan el 25 de julio del año 87 en la Copa Interamericana. Entonces yo sabía quién era Oscar Ruggeri, Palma, Goicochea, el Búfalo Funes, Canigia, también venía ahí, sí dije Goicochea, y todos esos jugadores, yo tenía la biografía, entonces yo di la biografía. Y en esa época estaba Parmenio Medina, Sí. que fue muy importante. Y entonces yo también me invitó a ese partido con Luis Humberto Ramírez, Ujú. el famoso Luis H. Y estaba el Rápido también. Y me invitaron a ese partido y entonces me dijeron, ¿no querés trabajar con nosotros, llevando las estadísticas? Entonces yo empecé a llevar estadísticas y Parmenio me puso el cibernético, porque yo usaba en el año 87, yo usaba en el año 87 una laptop. Ajá. Año Sí, año 87. Entonces yo 87. llevaba las estadísticas en la laptop, trabajando en el sistema operativo. Pues yo había estudiado estadística, tenía ya algún dominio y además que me gustaban los números, pero fue cuando me di cuenta, bueno, termino esto y voy a estudiar periodismo. Y por eso me pasé a estudiar en la UCR con el carnet de supernumerario que Ajá. llamaban, que te podías pasar a otra carrera terminando una. Ajá. Y entonces me gradué en periodismo. Claro, lo que pasa es que duré mucho porque ya empecé a trabajar en los medios. Y Ujú. entonces, como decían muchos de los muchachos que en algún momento me los he encontrado, me dice, Eduardo fue compañero de todos, porque duré un montón sacando la carrera porque estaba trabajando, me dediqué mucho a trabajar. Sí. Don Pero la Eduardo, saqué al final. al final eso es lo importante, ¿verdad? Don Eduardo, de su infancia, si tuviera una cosa que rescatar, que decir, esto me marcó para lo que soy hoy, ¿qué sería? Si tuviera la foto que este te la pasaría, Ok. pero yo era la mascota de un equipo de Fernando Sofeifa que se llamaba el Trotaconventos, así se llamaba el equipo, ¿qué nombre? Entonces tenían un campeonato que en algún lugar de Las Condes o algo así, entonces yo me iba con uniforme y desde ahí me empezó a gustar el fútbol. Vea qué bonita anécdota, porque en el 2015 yo regresé y me llevé a Fernando, que fue muy importante para mí, a donde un amigo en la parte sur de Chile que se llamaba el Negro Dumey. Fernando era lateral derecho, era muy rudo, y el Negro Dumey era 9. Ujú. Y entonces yo les hice como jugando una entrevista a los jugadores del Trotaconventos. Entonces yo le preguntaba, señora Sofeifa, ¿usted por qué no trascendió en el fútbol? Y el señor Dumey, ¿usted qué hacía los goles? No, es que nos íbamos de farra. Farra era de fiesta. Sí. Entonces fue como algo muy bonito regresar a mi infancia, pero siendo periodista en eso. Por ahí la guardé la entrevista, pero son de esas cosas que te marcan la vida. Y eso me marcó, el estar ahí. ¿Todavía tiene amigos en Chile, amigos de la infancia me refiero? Me parece que ahora mencionó que se encontró a alguien de la escuela en una de sus visitas Sí, a Chile andando en bicicleta, pero todavía tiene relación con algunos de sus compañeros de época. en algún momento lo tuve, porque cuando apareció el Facebook uno empezaba a buscar gente, no sé si te ha pasado, Sí, buscaba claro. gentes y conseguí un par de gentes, conseguí a mi mejor amigo de la escuela, que se llama, bueno, ya perdí contacto, eh, Rafael Chávez Albornoz, Ajá. chileno, segundo no, apellido totalmente chileno, y que lo ubiqué, que vivía en Iquique, una cosa así, pero, y después había lugares muy lindos, había un lugar que yo recuerdo que se llama San Alfonso, en la cordillera chilena, que yo iba a comprar lo que llaman en Chile el famoso pan amasado. Eso me marcó mucho, San Alfonso. Cuando regresé, una de las veces que regresé a Chile, fui ahí, había un trencito que iba, un trencito militar que iba de Puente Alto, entonces había un puente colgante, todas esas cosas, esas imágenes que nunca se te van. Sí, aquí le mandan saludos. Sí, ¿qué? A ver si se acuerda. A ver, Un señor muy buena gente, un ajá, buen periodista, ajá. un tal Alan Arroyo. Don Alan Arroyo, lo quiero muchísimo. Es uno de los chicos que también, y coincide porque fue compañero de mi hijo Paulo en el colegio, y cuando me lo topo después que ya era periodista y ahí he seguido su carrera, me parece brillante. Así que un gran abrazo
para mi amigo. Dígame una cosa, ¿dónde se escucha ahorita? ¿El programa se está escuchando? Sí, claro, 92.3 FM. Extra Radio. Estamos en vivo completamente. Nos están escuchando a través de la radio, por streaming en www.extraradiocr.com y también a través de la pantalla 42.2. Por ahí estamos saliendo todas las plataformas en vivo. Don Eduardo, bueno, esa infancia que usted tuvo y esta anécdota que me contaba, ¿le ayudó de alguna manera para su trabajo como periodista, sobre todo claro, a la hora de relacionarse con figuras de alto calibre? ¿Le ayudó? Pues sí, porque vamos a ver, te digo que yo asumí la parte de la embajada, por decirlo así, como la parte más política, más de académica, y la otra parte que yo tenía era la más popular, por donde me crié. Entonces tuve de las dos. Y me sirvió mucho. Usted sabe que la influencia de Chile sobre Costa Rica académicamente marcó mucho a este país. Claro. De la época de los 50s y 60s y la creación de la Universidad de Costa Rica, la cantidad de profesores que llegaron a Costa Rica, y después del otro cambio que llegó en los 70s, cuando ya vino otro tipo de profesor con otro tipo de orientación política también, ¿verdad? Entonces, yo creo que a mí me marcó mucho también, ¿sabes qué? El gráfico, yo lo seguí, yo llegué a tener una colección impresionante, tengo muchas anécdotas de esas, te voy a contar un par si se puede. Claro, conocí al director de la revista El Gráfico cuando yo vivía en Miami, al señor Aldo Proieto, que lo conocí porque trabajó también con Univisión, y conversando, él fue director del Gráfico de la mejor época del Gráfico, cuando el Gráfico llegó a vender 800,000 ejemplares, cuando Argentina quedó campeón en el 86, una persona muy reconocida, murió hace poco, por cierto, y creó el Gráfico Estados Unidos, un proyecto ambicioso también, y me invitó a escribir en el Gráfico. Y yo era como, ¿cómo voy a escribir yo en el Gráfico? Claro, me invitó a escribir en el Gráfico, me sentí sumamente honrado para poder estar ahí. Y tanto es así que una vez que fui a Argentina, quería entrevistar a un técnico, pero que se llama Hugo Tocali, que estuvo al frente de las selecciones juveniles de Argentina y de Chile también, una persona muy reconocida en el ámbito formativo, y yo quería ver cómo le entraba para poder entrevistarlo. Y me le acerco a él y le digo: mira, yo recuerdo la portada del Gráfico cuando Quilmes quedó campeón y le ganaron a Rosario Central 3-2 con un gol tuyo. Bueno, no fue el gol porque era el portero, con un gol de Milosi al ángulo. Y el tipo se queda diciendo, ¿cómo sabes? ¿Cómo viene alguien de otro país a decirme esta curiosidad? Porque Quilmes fue campeón de Argentina. Quilmes es un equipo... no sé, como si quedara Guadalupe campeón, o sea, una cosa de un campeonato bárbaro que tuvo, y eso me ha servido siempre para abrir puertas con los entrevistados. Entonces, obviamente, me voy por ahí. Mira, yo recuerdo cuando hiciste tal gol. Me pasó, ¿sabes con quién? Con Diego Torres, el cantante. Es claro, el argentino. Me pasó una vez que lo iba a entrevistar, y yo le dije, mira, vos te llamás igual al jugador de Newell's, Diego Torres. Y se ríe el tipo, y entonces pues ya llego, ya había roto el hielo completamente. Son de esos tips que uno se le vienen por la cantidad de información que uno maneja, ¿verdad? Y que por lo fiebre, el disco duro, el archivo del fútbol está muy metido ahí. Claro, entonces, ¿cómo inicié yo la entrevista? Don Eduardo, recordando al 2 Deportivo, check. Check. No, sin compromiso. Usted es un maestro. ¿Cómo? Usted es un maestro. Empecé bien la entrevista. No, por supuesto, por supuesto. No, claro, totalmente. Eso, no, además de que, bueno, con Ángel, usted le tengo toda la confianza del mundo. Aquí no hay que romper mucho hielo, pero es un buen tipo. Bueno, don Eduardo, gracias por estar con nosotros. Son las 2 de la tarde con 30 minutos en punto acá en Costa Rica. Vamos a ir a una pausa y seguimos con más de esta entrevista en esta sección especial que iniciamos hoy en Asiento Extra. La vamos a tener todos los jueves a partir de ahora
ticos que rompen fronteras. Vamos a hablar con costarricenses que lo están haciendo muy bien a nivel internacional o lo han hecho muy bien a nivel internacional y ya están en nuestro país. Vamos a ir a una pausa. Esto es Extra Radio 92.3 FM. Dos de la tarde, 35 minutos, aquí en Asiento Extra, a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Estamos conversando en esta sección, nueva sección aquí en Asiento Extra, que vamos a tener todos los jueves a partir de ya, ticos que rompen fronteras. Hoy estoy conversando con don Eduardo Solano, Eduardo Enrique Solano Granados. ¿A usted le gusta que le digan el nombre completo, don Eduardo? Pues sí, por supuesto. Bueno, principalmente el Granados, el apellido de doña Juanita. Claro, claro que sí. Como debe ser, ¿verdad? Siempre hay que poner... Como debe de ser, sí. Como debe de ser, exactamente. Le decían el chileno de niño. Sí, obviamente porque vine de 12 años y tenía el acento muy marcado que no se quedó por dicha con el tiempo. Pero sí me decían así, chileno. El famoso chileno. El famoso de chileno. Barrio Córdoba. Claro, y ahora el apodo es otro, pero es un apodo que yo le digo que más de uno quisiera tener. Más de uno quisiera tener. A don Eduardo le dicen el Tico Solano. Pero ese apodo, sí. Cuéntenos por qué ese apodo, don Eduardo. Bueno, obviamente que aquí en Costa Rica no se usa, o sea, no lo podría usar aquí no porque obviamente no, ¿verdad? Pero nació hace bastante tiempo, cuando estaba con Univision, allá por el 2000, se decía antes, pero se marcó más en el 2012 cuando yo hablaba con uno de los jefes para hacer una sección que se llamaba La República en Centroamérica, que era información de toda Centroamérica en el programa número 1 de Univision, que era República Deportiva. Entonces, obviamente, yo siendo de Costa Rica, me tenían que decir el tico. Con Fernando Fiore. Con Fernando Fiore, con toda la gente que estaba en Ahí ese está momento. Fernando Fiore. El presidente, del cual seguimos teniendo una amistad lindísima, es una de las grandes personas a las cuales admiro mucho y que compartí mucho con él. Entonces me empezaban a decir el Tico Solano, Eduardo el Tico Solano en la República Deportiva, y marcó una época. Vos sabes que así como vos me dijiste que del DOT Deportivo, que la gente me recuerda, en Estados Unidos la gente me recuerda mucho por el Tico de Univisión, el Tico de República Deportiva, porque marcó una época en la televisión de los Estados Unidos de una manera impresionante, y por eso me quedé. De hecho, ahora hay un lema más todavía que se utiliza con Eduardo el Tico Solano. Voz y memoria del fútbol. Ah, caramba. Así ya ese está más actualizado, mi querido Ángelo. Voz y memoria del fútbol. ¿Qué le parece eso? No, pues imagínese. Voz y memoria del fútbol. Bueno, es que don Eduardo, yo creo que a los que nos gusta el deporte, pero usted que se dedica al periodismo deportivo, casi que un requisito es tener memoria, ¿verdad? Pues sí. Pues sí. Pues ir recordando eventos, elementos destacados del deporte, y no solo por lo que usted decía, para romper el hielo en una entrevista, sino porque es necesario a la hora de estar al aire, pues ir rellenando un poquito, y la historia nos ayuda mucho a rellenar, como se dice. Usted sabe lo que es rellenar, ¿verdad, don Eduardo? Usted sabe lo que es ir haciendo tiempo, ir alargando algo. Usted sabe una cosa, Ángelo, que sí uno lo nota, y uno a veces decía de gente, cuando uno estaba más joven y había gente grande, entonces cuando empezamos, por ejemplo, don Javier Rojas. Don Javier Rojas. Que empezaba a hablar de todas esas historias, y recuerdo a Carlos Alvarado y esto, y uno decía, hijo de puchis, este señor solo habla del pasado. Sí. Entonces, claro, uno ahora tiene que tener ese cuidado de que no podés hablar solo de lo pasado, tenés que estar de lo presente. Cuando uno estaba y uno decía, Carlos Tevez está jugando en el Manchester City, o póngale en el Everton de la Premier. Sí. En ese momento yo lo que decía, usted me lo tenía que creer, porque no había la internet y no había.
Pero hoy yo no puedo decir eso porque me caen 100.000 personas y no, te equivocaste. Carlos Sí. Tevez jugó en el United o no Ujú. sé, ¿me entendés? Sí, claro, claro. Entonces, uno tiene que acompañar, para mí, la historia con el presente. Si Ujú. solo hablas de historia, te sirve para contextualizar, pero no puedes irte solo a la historia. Eso es Es, lo que, porque si no, uno se convierte en un personaje viejo. No es que uno quiera que el tiempo pase, ujú, sino que hay que estar actualizado. ujú. Ese es el punto. Sí, ese recuerdo del pasado tiene que ser lo más exacto posible por el contexto actual. Con el contexto, claro. Y Sí. la interpretación de lo que pueda estar pasando en el presente y lo que pueda pasar más adelante. Don Eduardo, ya hablando propiamente de su parte profesional como periodista, eh, ¿cómo llega a Canal 2? ¿Cómo llega el periodismo deportivo? ¿Siempre supo que iba a ser en deportes en que usted se iba a desempeñar como periodista? ¿O en Sí, algún momento lo dudó? no, no, no. En realidad, cuando empecé con eso que te decía yo de la información de los equipos supe que tenía esa habilidad para escribir y después me di cuenta que tenía la habilidad para hablar, Sí, para transmitir eso cuando encontré un micrófono. sí. Tal vez no antes, porque estaba como cohibido en esas Ajá, cosas. sí. Y empecé y fue poco en radio, pasé a Canal 6, a las Olimpiadas del 88 con un buen amigo que me acompañó mucho tiempo, don Norman Castillo, un gran camarógrafo que estuvo conmigo en Canal 2 y después hizo trayectoria en Canal 7, pero estuvimos las Olimpiadas de Seúl y después la Eurocopa del 88, que fue brillante para mí. Yo Ujú, empecé, estaba el Luis H. y el Rápido, y a mí me tenían como aparte, off, por decirlo de esa manera. sí. Termina el primer tiempo y viene el jefe y dice, no, no, hagan campo para que metan a Eduardo. Y después agarré Canal 2, como 6 años, y cuando hice esa transmisión en vivo desde Buenos Aires, la primera transmisión en vivo vía satélite, me llevé a todo mundo, a Roger Hernán, hasta Alejandro Rueda iba en ese viaje. Y transmitimos y fue una señal impresionante. Tanto así que yo al final hice ¿Eso fue en qué año? en el año 96, febrero del 96, Ok. Cartago contra Vélez Sarsfield, Vélez que ahí Sarsfield. tengo una de anécdotas también, los guantes de Chilaver, la camisa de Vélez, que con el tiempo después ya pasaron muchas cosas interesantes. Pero yo hice como cuando vos decís, lo logré al Ajá, aire, y sí. entonces hice así como el gesto, eso lo hice. Y vos sabes que la gente me recordaba eso, entonces la gente se quedó hasta el final de Sí. la transmisión. Y eso marcó porque ahí hice una nota para Univisión que me la pidió Diego, bueno, ahorita se me olvida el nombre, Diego Longo, y a partir de ahí son 33 años que tengo de estar con Univisión. 33. 33. Solo hay dos personas en Univisión que tienen la misma trayectoria que tengo yo. De manera ininterrumpida. Bueno, ha habido Ajá. baches como los de la pandemia, que Sí, ahí nos jodimos todos. claro, claro. Pero prácticamente del año 96 a esta parte, con idas y venidas y Ujú, contratos a largo plazo, contratos cortos, sí, cobertura de eventos. Pero ahí he estado, el Tico Solano ha estado 33 años. Hago radio, sigo haciendo sí, claro, radio. claro. Yo no voy a hacer el spam y no voy a robarme el protagonismo porque es usted el protagonista hoy. No, ¿En qué medios ha desfilado, don Eduardo, a nivel internacional? Solo para que le hagamos la boca agua a los periodistas deportivos que nos están escuchando y a los que están estudiando periodismo, porque de verdad esto lejos de ser una envidia, es una admiración, porque yo siento que don Eduardo tiene mucho que enseñar y nos ha marcado el camino, nos puede seguir marcando el camino de cómo movilizarse, cómo gestionarse a nivel profesional para llegar a alcanzar esas lides. Pero ¿por dónde ha estado don Eduardo? bueno, principalmente, como te digo, por la cadena Univisión, Claro. que para mí en los momentos que yo he estado ha sido la cadena más importante a nivel latinoamericano, que tal vez yo nunca, siempre me preguntaban, y mira, pero trabajar ahí, ¿qué? Yo lo veía como si estuviera trabajando en cualquier parte, es decir, Ujú. mi compromiso, mi seguridad, por lo que yo sabía, estaba muy, 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 muy feliz. También hice cosas en Fox, también.
en algún momento que de esos lapsos que no estuve con Univisión, tuve posibilidades también de estar en CNN en su momento, hice coberturas para CNN, pero después mi buen amigo Ismael se fue de ahí, un productor colombiano, y ya no se cerró el asunto, pero le hice varias coberturas de Copas América y todo. Pero principalmente, bueno, con Televisa también, he Claro. estado con TUDN, que es lo mismo, que al final de cuentas es la misma casa, ¿verdad? Sí. Entonces he estado Por ahí, lo menos como te ahorita es la digo. misma casa. En realidad siempre han sido, lo que pasa es Ujú. que antes económicamente eran dos fuerzas muy grandes. Sin embargo, ha disminuido en los Estados Unidos y por temas de costos, por temas de competencia, ahora todo se ha centrado en México y se produce desde México, pero en Ujú. Estados Unidos se tiene la cobertura de grandes eventos, pero ya no es igual que antes, eh, por, porque la época que yo estuve fue la época dorada de Univisión, eso sin lugar a dudas. Ujú. Don Eduardo, eventos que ha cubrido, que ha tenido la oportunidad de salir a cubrir a nivel internacional, ¿cuál es la lista? Bueno, 9 mundiales de fútbol, finales de Champions, Copas Américas, Copa Oro, eh, mm, eventos puntuales donde, no sé, el debut de Paulo César Guanchope cuando empezó a jugar con el Derby County, imagínate eso ya Sí. hace muchísimos años. Y también muy feliz de estar hoy en día como jurado del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, que eso también ya es un premio para mí, de estar ahí un grupo selecto de gente que se dedica año a año a elegir a los mejores jugadores del planeta para que entren a un salón donde están los más distinguidos: Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Cristiano, todos los grandes, y en los cuales uno ha votado. Bueno, Juegos Olímpicos Mm. también he estado, así que bastante terreno, bastante que he disfrutado, la verdad que sí, y un agradecido con la vida, porque hacer lo que a uno le gusta, mi estimado Ángelo, o sea, no hay palabras de agradecimiento con Dios de que le haya dado esa habilidad a uno para poder transmitirla. De todas esas coberturas, ¿qué es lo que más le ha marcado? Que es lo que el Mundial de Francia 98 me marcó mucho. El Ujú. Mundial de Francia 98 me marcó mucho por Francia como tal. Empezar, porque Francia no fue favorito para ganar ese mundial. Entonces, los franceses estaban muy apagados, y conforme se fue subiendo, las cosas fue creciendo, y vivir eso ahí en Champs-Élysées. No sé, hay una entrevista con Bora Milutinovic muy linda cuando él dirigía la selección de Nigeria, cuando uno podía Sí, entrevistar a los jugadores, no como ahora, que es imposible. sí. Nos fuimos a un café ahí en las afueras del pueblito donde estaba la selección de Nigeria, y entonces él sentó, conversábamos. Igual con los jugadores italianos que estaban ahí, con Pagliuca, con el Toro Vieri, con tantos jugadores, pero era otra manera. Todo el Mundial de Francia lo disfruté mucho. Obviamente el Mundial de Brasil 2014 es otro mundial, pero Claramente. sí ya porque estábamos nosotros. Y en el Salón de la Fama me ha gustado mucho coincidir en algún momento, porque como estábamos ahí metidos con el grupo, Javier Zanetti, conversar con Javier Zanetti, híjole, qué tipo. O sea, Sí. uno lo admiraba como futbolista, uno lo admiraba como jugador de tantos récords, pero como persona, De- fuera de serie, indudablemente. Hemos estado pasando en el programa un rochecito de imágenes, de fotografías de don Eduardo en coberturas, y con fotos con figuras reconocidas. Yo he elegido 6 y Ajá. quiero que don Eduardo me describa y me A diga qué ver. siente al ver esas fotografías. Vamos con la uno, mi querido Rodolfo, para que vea a don Eduardo estas fotografías. Esta fotografía, don Eduardo, en Canal 2, ¿la Ajá. recuerda? Sí, claro, ese fue en febrero del 96, en la que yo te decía, lo que yo te decía. eh, Ahí estaba Trota, jugador de Vélez Sarsfield, que yo lo entrevisté ahí. Eso fue en el estadio de Liniers, allá en Vélez, cuando se jugaba ese partido. Y fue interesantísimo porque al final de cuentas, ya en el partido anterior, José Luis Chilavert me había ofrecido los guantes si Vélez ganaba en Buenos Aires. Al final, Chilavert
me encontró ahí, nos encontramos en esa zona, como te digo, era más sencillo todo. Me regaló los guantes. Años después, trabajando en Univision, me lo encontré él como comentarista y ya, pero en el Salón de la Fama del año pasado llevé los guantes. ¿En serio? Y él me firmó los guantes y ahí están los guantes. No los tengo aquí, si no te los hubiera mostrado, pero fue una de las... ve esa foto, todo lo que despertó. A Trota le escribí, al jugador que salió en la foto. A Trota le escribí y me contestó que no se imaginaba ni la foto. Pero bueno, son de esas... Carlos Bianchi me regaló la camisa de Vélez en esa oportunidad, una camisa que decía Mazola, que era el patrocinador de ese Vélez impresionante. Vamos a ver la siguiente fotografía. A ver, cuénteme. ¿Qué nos topamos? Yo las escogí y esta. Bueno, mire esa... mire usted quién es, vos ¿verdad? sabés que Anita Borbón, mi bella Anita Borbón, que mi compañera, mi bella, mi todo, siempre le encantaron esos lentes. Laura, Anita tiene 15 años menor que yo y siempre me decía, yo de vos me enamoré desde que estabas en Canal 2, mentirosa, con esos lentes que usaba uno en esas épocas. Esa foto es muy particular, te voy a contar. Esa foto la tomó un buen amigo de apellido González, bolichista. Íbamos para La Habana en esa oportunidad, para La Habana, Cuba, a los Juegos Panamericanos, y estábamos en Yucatán, en México. En ese momento aparece este señor, Gabriel García Márquez. Nada más y nada menos que Gabo. Y entonces yo veo esa foto con esa expresión del señor conversando. Y lo que es la vida, cuando entramos al avión, no había espacio en la clase que yo iba. Y entonces me llevaron en clase ejecutiva hasta La Habana y no me va tocando a la par del señor. Y entonces yo le digo, mire, yo me presento todo orgulloso y no sé qué, no sé cuánto. Y no era como ahora que andas un celular y te haces un selfie, ¿verdad? Porque no, nada que ver. Sí. Eso era en el año 90, eso fue en el año 90 o 91, que íbamos para los Juegos Panamericanos de Cuba, que fueron en el 91. Y entonces empezamos a hablar y le digo, ¿usted no me permitiría una entrevista? Y me dice, no, si conversamos, sí, pero no me entreviste. Ok, está bien, conversemos. Entonces empezamos, y me decía y me contaba que él fue periodista deportivo, que él había cubierto ciclismo y no sé qué. Fue una de las más lindas experiencias también de la vida. Ok, vamos con la 13. Una foto con Gabo, nada más y nada menos. Y viajó a la par en un avión. O sea, esas son de las cosas que uno, ¿verdad? Se sorprende de la vida. La tercera foto, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Esta foto tiene la siguiente historia. Es en Cardiff, en la final de la Champions, cuando el Real Madrid le gana a la Juve. Uno siempre ha sido muy respetuoso de las coberturas de los eventos y sabemos que los periodistas tienen que ir a la sala mixta a esperar o a la zona mixta para que pasen los jugadores, vos los entrevistes y todo. Sin embargo, cuando yo me acerqué ahí a la barrera, me dice un policía, ¿no quiere pasar? Digo, ¿cómo? ¿Se puede? Sí, mira, ahí hay más gente. Y obviamente vos veías la foto y había más gente. Y entré y empecé y veo todo lugar del Madrid y uno como loco y estoy aquí. Y cuando encuentro a Keylor, y ya veo y lo entrevisto y toda la cosa, y ahí estaba Andrea, la esposa de Keylor, le digo, no, suave, Andrea, un momento, sáqueme una foto aquí. Esto es, y claro, obviamente uno con credencial, sacarse foto tampoco es permitido. Entonces, corría el riesgo de que me sacaron después al rato. De que le quitaran Pero la credencial. esa es la foto. ¿Por qué? Porque es el momento emotivo del fútbol y no es lo mismo entrevistarlo en la zona mixta que ahí en la cancha. Exactamente. En la cancha de Cardiff, en una final. Terminando la final de la Champions. Totalmente. Y con Keylor Navas. Vamos con la siguiente porque se nos acaba el tiempo. No, rápido, yo hago el resumen. Sí. Bien. Vamos con la 4, mi querido Rodolfo. Las fotos que he escogido de don Eduardo Solano en diferentes momentos. Esta es con una leyenda, ya no está. Los dos con la misma edad. Maradona nació en octubre del 60, yo nací en enero del 60, es más, soy mayor. El gran Diego, eso fue en el Mundial de Alemania 2006. En esa noche coincidimos trabajando yo en prensa, Maradona trabajando en prensa, en un restaurante en Múnich. Y obviamente que también había que sacarle una foto al Diego y muy sonriente, muy amable, conversamos y ahí está el producto de la conversación, una fotografía.
¿Admiraste mucho a Diego? Sí, claro. Sí. Lo miré como futbolista, Como futbolista. porque él surgió en el año 77 cuando estuvo la selección de Argentina, campeón del mundo en Japón, que le ganaron a la Unión Soviética. Ahí estaba Maradona, Ramón Díaz, había una cantidad de jugadores. Entonces, obviamente tenían la edad mía y Ujú. Costa Rica tenía una muy buena selección juvenil con Rivers, Marvin Obando, Neco Fernández, que son de la edad mía, y entonces obviamente que por ahí va la cosa. Mientras pasamos a la siguiente, Rodo, si lo pongo a Ajá. elegir entre Maradona y Pelé, ¿se queda con alguno? Con Pelé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también, bueno, tal vez es por la época, ¿verdad? Porque obviamente hay más reflectores en las épocas que en la de Pelé no había. Posiblemente si Pelé hubiese habido redes sociales, lo hubieran masacrado al pobre muchacho, ¿no? Sí, sí, Entonces, me quedo con totalmente. él por lo todo, pero Maradona obviamente que es la figura que yo admiré como futbolista, indiscutiblemente. Esta es, y se la voy a leer a los amigos que nos escuchan por la Ajá. radio. Ceremonia de investidura 2019. Bienvenido está el Salón de la Fama del Fútbol. Don Eduardo, ¿cómo es que usted llega a ser jurado ahí? Bueno, mi relación con la gente de México, con equipos, con directivos, con periodistas, me ha llevado a eso, a tener ahí también una comunicación, y en algún momento recibo una llamada de Toño Moreno, que es el director del Salón de la Fama, invitándome porque querían tener, vamos a ver, un periodista reconocido, y hoy en día me llama la atención, después de la cantidad de años que tengo de estar con ellos, que me han nombrado como el embajador del Salón de la Fama. Cuando ellos necesitan algo con algún lugar, recurren a mi persona, y eso también lo tengo. México para mí es otro de los países. Quiero saludar simplemente a mi hermana Paula Alvarado en Puerto Rico, que está viendo, a mi hija Ivania, que está ahí, su marido, y a el niño que me ha causado emoción, Munaiki, que está ahí, el pequeñín de año y medio, y a mi bella Anita Borbón, que está ahí también viendo el programa y Los escuchándolo. Y, saludamos. Hola. y México, la verdad que para mí, cuando hubieras que una vez que escuché la canción de Luis Miguel Ajá, cantando la canción de México, no me acuerdo el nombre, ahorita me recordará Anita, me puse a llorar. ok. México para mí tiene, mire, el que te den la trascendencia que te están dando, donde te valora muchísimo tu carrera, tu trayectoria. Eso para mí dice mucho de la gente a la cual he estado muy cercana durante tantos años, en tu Entonces, DN. vea la foto, vea la última. Esta, obviamente yo creo que va muy relacionado a lo que te acabo de Exacto, decir. exacto, vea, curiosamente, no lo conversamos ni nada, Totalmente, vea. totalmente. Para mí es parte de mi vida, igual que vivir en Miami, pero México como México, la verdad, y hago un programa hoy en día con la cadena TUDN. Yo ya me pensioné, Ujú. sin embargo, Univisión cree en la experiencia, cree en la trayectoria, y ahí estoy. Llevamos ya un buen tiempo, estoy muy feliz haciendo lo que me gusta y agradecidísimo. Y bueno, la fotógrafa, la mayoría de las fotos, esta última es de Anita Borbón. Ah, ahí, eso es en la redacción, en las oficinas de TUDN. Exactamente, eso fue Miami, eso fue En Miami. Miami. Bueno, don Eduardo, de verdad que admirar su trayectoria, su carrera a nivel nacional e internacional. Acá ha trabajado con varios medios también, además de Canal 2, otros medios, ADN, estuvo en Columbia Deportiva, Canal 2, ya lo decíamos al inicio, con el Canal 6. Canal 6, con el recordadísimo 2 Deportivo. Don Eduardo, para mí ha sido un honor, de verdad, entrevistarlo, conversar, más que una entrevista, siento que ha sido una conversación para conocer su vida, su trayectoria, cómo lo ha marcado su infancia en otro país, estas oportunidades a nivel internacional, y de verdad yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y haya acompañado a la audiencia de Asiento Extra aquí en Extra Radio, y de verdad las puertas abiertas cuando esté por Costa Rica. Estoy seguro, no le he preguntado, nos debe estar escuchando, estoy seguro. Don Henry y yo lo esperamos para tomarnos un café. Bueno, por supuesto, con Henry también, aquí que admiro mucho y aprecio montones. A vos también, Ángelo, y gracias por ser el primero en tu espacio. Así que eso es un honor para mí. El honor es de nosotros. Don Eduardo, que pase muy bien y gracias. Igualmente, Ángelo, y a todos los amigos que estuvieron viendo y escuchando esta entrevista.
Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de la frecuencia 92.3 FM de Extra Radio, a través de 42.2 en la señal abierta de Extra TV. Este fue un programa especial, diferente. Todos los jueves le vamos a traer a un tico que rompe las fronteras, que ha destacado a nivel internacional por su labor profesional en el deporte, en la ciencia, en la política, etcétera. Lo vamos a tener aquí en los micrófonos de Extra Radio. La otra semana vamos a tener a una mamá, además, muy destacada en el deporte. Se los voy adelantando de una vez para que esté muy pendiente del próximo programa. Mi nombre es Ángelo Sánchez Araya. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Siga en sintonía de todas las plataformas de Grupo Extra para que tenga acceso a la mejor información. Feliz tarde. Hace un año encendimos los micrófonos. Hoy lo celebramos con vos. Extra Radio 92.3.